Hola amigos, buenas tardes. Mediante este pequeño tutorial vamos a enseñar de alguna manera a hacer algunos tipos de mediciones eléctricas que son bastante comunes, más de lo que uno piensa, y vendrían siendo la intensidad de corriente, la tensión eléctrica y medir resistencia. Estos son las medidas que más se utilizan o de repente más ocupa la gente o que uno tiene más asociado. Podríamos decir que la intensidad de corriente es, a ver cómo podríamos decir, es como la corriente que está dentro de un circuito eléctrico, por ejemplo dentro del propio circuito eléctrico que tenemos en nuestra casa habitación, y este se mide en amperios. También podemos hablar de la tensión eléctrica, que la tensión eléctrica en sí es la corriente que circula, que es la que podemos medir siempre en voltios. Como por ejemplo acá en Chile tenemos en cuenta que los enchufes trabajan con 220 volts, en Estados Unidos creo que trabaja con 110 volts, pero en el fondo es la corriente que sale desde los enchufes directamente. Cabe destacar que una carga de 220 volts a un ser humano podría ser letal. También tenemos por último lo que es una resistencia eléctrica, cómo medirla. Esta se mide en ohmios y en el fondo una resistencia eléctrica es lo que nos limita en cierto aspecto al flujo de corriente para ocuparlo en algún otro espacio. Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a mostrar más adelante, tenemos acá una ampolleta la cual se va a servir de alimentador desde la batería que tenemos de 9 volts. Lo que nos permitiría en cierto aspecto alimentar a la ampolleta, pero también nos vamos a dar cuenta que la ampolleta tiene una cierta cantidad de ohmios de resistencia, la cual le permite almacenar una pequeña carga para poder alimentarse y iluminar. Cabe destacar que nosotros vamos a trabajar con una corriente de 9 volts, no vamos a trabajar con números estratosféricos, pero hay que tener en cuenta que para el uso cotidiano de esto hay que tener instrumentaria ya como más normalizada, que cumplan con algunas calidades ISO y que ofrezcan un servicio que sea más o menos exacto. Como podemos ver, acá tenemos el multitester que nos permite en el fondo ver lo que cualquier multitester convencional nos ofrece, que vendría siendo ver, calcular los ohms, ver voltaje, medir corriente alterna y ver la intensidad que circula dentro de un circuito.